Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 1 hasta el 5. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos hasta el 6. Gloria al Señor. Aleluya. Una alegría ver a cada uno de los que están en este culto. Dios los bendiga ricamente. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar, alabando y glorificándote a ti. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente, y por todo lo que tú haces, por tu Espíritu que sabe obrar en el corazón de cada uno. Te pedimos, Señor, en este momento que la palabra pueda producir ese resultado que es según tu voluntad, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos leído aquí este capítulo 3 del Evangelio según San Juan, estos primeros versículos, donde hallamos un diálogo que hace el Señor Jesucristo, que tiene con un hombre líder religioso de su día llamado Nicodemo. Y algo muy importante que el Señor Jesucristo decide comunicar en esta conversación con una sola persona. Dios a veces revela cosas grandes cuando hay bastantes, pero como regla general sus revelaciones más grandes siempre han sido nada más a una sola persona. Dios podría, por ejemplo, haber dado los 10 mandamientos retumbando del cielo y que todo el pueblo de Israel estuviera escuchando, pero él decidió hacerlo nada más con Moisés en la cima del monte Sinaí, revelándole a un solo hombre, quien a su vez tuvo la responsabilidad de comunicarle a los demás los mandamientos de Dios. Y aún el Señor Jesucristo, aunque Él predicaba a miles y miles de personas, es curioso observar la cantidad de veces que a una sola persona le dedicó tiempo y espacio, y tenemos registrados algunos de esos casos, y Él tuvo cosas grandes que decir. Y aquí, por ejemplo, el caso de Nicodemo, el Señor Jesucristo le reveló, le dio a conocer unas cosas muy importantes hasta el día de hoy. Y también el Señor le dio a conocer cosas importantes a una sola mujer, a la mujer samaritana, y a ella también usó esa circunstancia, esa situación, para comunicar una gran verdad. Aleluya. Nicodemo era un hombre, era fariseo y era un hombre líder entre el pueblo de Israel. Aparece más tarde otra vez Nicodemo cuando a Jesucristo lo crucificaron, donde él tuvo un comentario que hacer estando en el Sanedrín, que era el cuerpo líder de los fariseos en aquel entonces. ¿Y por qué decide buscarlo a Jesús en la noche? No sabemos. Puede ser que él mismo sentía que estaba ocupado, o que Jesús, estando ocupado, tal vez solo podría
tener un momento libre con él en la noche, o también puede ser que no quería que nadie lo viera y tal vez de alguna manera, escondido por la oscuridad de la noche, no iban a notar que él estaba llegando para hablar con Jesús. Sea cual fuera el caso, todo el mundo se dio cuenta, porque lo tenemos en la Biblia. Porque dice, gloria a Dios. Si Nicodemo se acercó de noche pensando que no quería que nadie se diera cuenta, millones se han dado cuenta. A veces Dios Él decide hacer las cosas diferentes de lo que nosotros quisiéramos o nos imaginamos. Me imagino que Nicodemo tendría unas inquietudes. Tal vez él traía preguntas teológicas, filosóficas. Tal vez sentía que tenía algunas cosas, pueda ser que nadie más iba a entender más que Jesús. Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo no le permitió a Nicodemo que hiciera ni una pregunta. Como él era Dios manifestado en carne, me imagino que él ya sabía lo que Nicodemo iba a preguntar. Y tal vez Jesús consideró que sus preguntas no eran tan importantes. Entonces Jesús se anticipa y decide usar ese cuadro, esa circunstancia, para convertirla en la declaración de algo muy importante en relación a su reino. Aleluya. Y Nicodemo todavía no había hecho ninguna pregunta, pero Jesús se anticipó. Y Jesús le habló a Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Una frase que hoy en día ha llegado a ser bastante popular y que incluso se usa no exclusivamente en ámbitos religiosos, pero más obviamente en esas situaciones. Pero una frase que incluso mucha gente la usa, a veces le dan una interpretación que no tiene nada que ver con la Biblia, aunque aquí el Señor Jesucristo dejó bien en claro lo que era nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le declara a algo a Nicodemo, que Nicodemo, a pesar de ser un líder, a pesar de ser un maestro, a pesar de ser un fariseo reconocido, tuvo dificultad en entenderlo a Jesús. Y él mismo se lo expresa a Jesús. Él dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que Nicodemo estaba sorprendido con lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento. Gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo, Nicodemo no debería estar sorprendido. No porque la frase se hubiera usado antes, pero sí porque se observa desde el Antiguo Testamento cierto énfasis que Dios venía poniendo sobre el segundo nacimiento. Y lo que Jesucristo aquí deja bien en claro es la necesidad de nacer de nuevo. Amén. Y él dijo, explicando lo que era nacer de nuevo, él dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dijo él? No puede entrar en el reino de los cielos. Usted puede ir a muchas iglesias cristianas de toda índole hoy en día y te van a decir que sí puede. Jesús dijo que no puede. Yo prefiero creerle al Señor Jesús. Si Él dijo que no puede, es porque no puede. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Alguien dijo que el que nace una sola vez muere dos veces. Pero el que nace dos veces muere una sola vez. Y la razón de eso es porque la muerte segunda no tiene potestad sobre esa persona, sino que resucitará para vida eterna. Este es el único lugar en toda la Biblia donde hallamos esta expresión, nacer de nuevo. No se halla en ningún lugar en el Antiguo Testamento, ni se haya repetido
en algún lugar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, solo es aquí donde encontraremos la explicación de lo que quiere decir nacer de nuevo. Jesús no nos iba a dejar a oscuras, sino que si Él está diciendo esto a Nicodemo es porque Jesús consideraba de que era importante que no solo Nicodemo, sino todo aquel que se enterara de ese diálogo que tuvo con Nicodemo, que se diera cuenta que era nacer de nuevo. Muchas veces he oído gente intentando de buscar en otro lado de la Biblia y explicar por otro lado lo que es nacer de nuevo. No, Jesús aquí lo dejó bien claro. Gloria al Señor, puesto que el mismo Nicodemo quedó con la incógnita y le hizo la pregunta directamente a Jesús. Aleluya. Y notamos por las palabras de Nicodemo que él entendió que nacer de nuevo era nacer por segunda vez. Gloria a Dios. Porque él dijo en el versículo 4, el pasaje que leímos, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea que Nicodemo estaba entendiendo de que este asunto de nacer de nuevo era nacer una segunda vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que así lo entendió Nicodemo. Y el Señor Jesucristo, pues realmente Él le da el visto bueno. Gloria al Señor. Si no fuera así, entonces Jesús debería haberlo corregido. No, Nicodemo, yo no me refiero a nacer una segunda vez. Pero él dejó que ese pensamiento quedara en pie, no solo para ese momento, sino que quedara establecido en la Biblia, de que nacer de nuevo es nacer una segunda vez. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Pero yo quiero que observemos, y por unos minutos en este día, notemos cómo Dios ya venía enfatizando algo a través del Antiguo Testamento relacionado a este pensamiento, a este principio de nacer de nuevo, y que Nicodemo debería haber notado eso. Gloria a Dios. Sobre todo, puesto que Nicodemo, vuelvo a repetir, era maestro, sin duda conocía muchas porciones del Antiguo Testamento de memoria, y él tendría la ventaja de poder estudiar y notar eso. Ahora, en el Antiguo Testamento había un principio importantísimo que afectaba la vida de todas las personas, que era el principio de primogenitura, donde el primer nacido de una familia, y sobre todo el varón, terminaba recibiendo todos los beneficios de su padre. La primogenitura era importante no solamente en cuanto a herencias, en cuanto a propiedades y cosas de esa índole, sino que la primogenitura también incluía que el primogénito terminaba siendo el líder de esa familia cuando moría el papá. Hoy en día no necesariamente es así. Si muere el hombre, hoy en día casi siempre se considera que la mujer es la que sigue siendo la líder en esa familia. Incluso a veces se desata algún problema. Pero en el Antiguo Testamento, aunque estuviera viva la madre, era el primer hijo el que automáticamente llegaba a ser el líder de la familia. Y ser primogénito obviamente tenía gran ventaja. Hoy en día, por ejemplo, aún según la ley, si se muere un hombre aquí en México, su esposa automáticamente recibe la mitad de sus bienes, según la ley, a no ser que él dejó un testamento, y en el testamento pues él describió que quería que la herencia fuera de otra manera. Pero aquí, por ejemplo, cuando muere un hombre, la ley, por falta de testamento, cuando no lo hay, automáticamente dice la mitad de los bienes le queda a la esposa y el resto se reparte con los hijos. En el Antiguo Testamento no era así, sino que en el Antiguo Testamento moría un hombre y todo iba al primer hijo.
Gloria a Dios. Ya me están mirando menos raro. Incluso tal vez algunas madres están diciendo, yo no quisiera vivir en ese tiempo. Aleluya. Pero por eso podemos observar en más de una ocasión en el Antiguo Testamento que la primogenitura era súper importante. No solamente el saber que recibía, siendo primer hijo, recibía el beneficio de los bienes, sino también la bendición, porque una cosa era la primogenitura en sí y otra era la bendición del Padre. Aleluya. Y ambas cosas eran de importancia para el primer hijo. Y de en medio de todo eso que dictó y que estableció, que afectó la vida de toda persona a través del Antiguo Testamento, en medio de esa idea, de ese pensamiento, ese ambiente donde la primogenitura era tan importante, Dios a la vez, en medio de todo eso, Él iba enfatizando el segundo nacimiento, porque Él quería que quedara claro que las cosas espirituales más que nada vienen por el segundo nacimiento y no por el primer nacimiento. Ahora todos aquí ya hemos tenido el primer nacimiento. Ay, los que no dieron amén, Señor, que despierten y se den cuenta que están vivos. Yo pensaba que todos iban a dar un gran amén, ¿no? Porque hemos nacido ya tuvimos ese primer nacimiento. Gloria a Dios. Pero el segundo nacimiento es el que decide la vida eterna. Así que podemos observar varios casos en el Antiguo Testamento donde Dios dejó bien en claro la importancia del segundo nacimiento y por ende de nacer de nuevo. Para empezar, yendo a los albores de la historia humana, Caín y Abel presentaron su ofrenda delante de Dios. Y conocemos la historia, porque si hay una historia que la gente sabe, la de Caín. Cómo pecó y cómo terminó matando a su hermano. Incluso el primer homicidio fue por intolerancia religiosa, porque Caín estuvo muy enojado de que Dios aceptara la ofrenda de su hermano Abel por encima de la de él. Y Abel, su ofrenda fue la que Dios demostró y le dio a entender que a Dios le agradó más. Pero Abel no era el primogénito, sino Abel era el segundo hijo de Adán. Gloria a Dios. Y podemos observar cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel sobre la ofrenda de Caín. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, Abel era hijo del segundo nacimiento. Caín era el primogénito, o sea, del primer nacimiento. Caín era el primogénito, pero era carnal. Abel era el segundo, pero era espiritual. La Biblia no señala nada malo en el sacrificio de Caín. Incluso hoy en día hay veces que uno oye gente decir que la razón por la que Dios no aceptó el sacrificio de Caín era porque no era un sacrificio de sangre. No dice eso en ningún lugar de la Biblia. Eso es algo que alguien por ahí se inventó y sonó tal vez bueno, pero y luego la gente lo repite. No había nada malo en el sacrificio de Caín en cuanto a lo que él estaba presentando. Aún es más, observamos que más adelante, cuando se instituyó el sistema levítico y la ley, Dios también incluyó ofrendas de legumbres y de frutas. Y de todas maneras, Caín era agricultor. Entonces él iba a ofrecer de lo que él estaba recibiendo y de lo que era el producto de su trabajo. Gloria a Dios. Lo único que la Biblia señala entre la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, lo dice en Hebreos el capítulo 11 versículo 6, donde dice que por la fe ofreció Abel mejor sacrificio a Dios que Caín.
O sea, la única diferencia estaba en su actitud. Estaba en que Abel estaba viniendo ante Dios, ofreciendo lo que él traía, lo estaba ofreciendo por la fe. O sea, él estaba creyendo que Dios sí estaba recibiendo y aceptando su ofrenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay que observar que Abel era del segundo nacimiento. Luego más adelante, en los hijos de Noé, es interesante observar que Dios decidió escoger al segundo hijo de Noé por encima de los otros dos, y no fue por el primogénito, sino por el segundo, que Dios decidió seguir la línea espiritual. Gloria a Dios. Porque la Biblia nos da a entender allí de cómo Sem era el segundo hijo, él no era el primero. El primer hijo era Cam, el segundo era Sem y el tercero era Jafet. Ahora, no da ese orden siempre la Biblia. Incluso a Sem en más de una ocasión lo nombra primero, pero no lo nombra primero porque era el primogénito, sino que lo nombra primero sencillamente por su preeminencia espiritual, porque Abraham fue descendiente de Sem. Incluso hoy en día hay gente que está en contra de los semitas. No se está refiriendo a semillas. Algunos dirán, bueno, ¿quién va a estar en contra de una semilla? Pero sencillamente están en contra de los descendientes de Sem. Y una persona antisemita quiere decir que es antijudío. Ahora, no solo judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a muchos judíos. Se calcula que él exterminó a más de 6 millones de judíos. Hay quienes creen que la cifra podría haber sido mayor que esa y tal vez fueron muchos más. Pero por lo menos esa es una cita prácticamente oficialmente establecida. Sin embargo, Hitler era antisemita. Él no solo era antijudío, él era antisemita. Él estaba en contra de cualquier descendiente de la línea de Sem. Por ejemplo, y aunque esto no se menciona muy a menudo, pero él no solo mandó a exterminar a judíos, sino también a gitanos. Aquí en México se les llama húngaros. No se sabe cuántos de ellos habría matado también Hitler en su afán de acabar con los semitas, todos los descendientes de Sem, porque el diablo quisiera exterminar a los descendientes de Sem. Primero, a los principios de la historia, para acabar con esa línea de donde vendría eventualmente el Salvador del mundo. ¿Sí me estoy explicando? Pero posteriormente ya no puede hacer eso, pero sí se siente enfurecido en contra de esa línea que produjo el Salvador del mundo. Y durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que Hitler por lo menos a más de 2 millones de húngaros también les quitó la vida, y como ellos no mantienen registros muy exactos, no se sabe con certeza cuántos de ellos habría matado Hitler. Pero Sem, vuelvo a repetir, era el segundo hijo de Noé. Y la línea espiritual viene por medio de Sem, no por medio de Cam. Es más, si se acordarán la historia, sobre Cam terminó habiendo una maldición por causa de la manera en que se comportó con su padre Noé. Gloria al Señor. Pero qué interesante que de los 3 hijos de Noé, Dios decide usar al segundo hijo, Sem, por medio del cual seguiría la línea espiritual. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Observamos más adelante Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe, y él es nuestro padre también. No por
una línea física, pero sí espiritual. Los judíos no trazan su comienzo a Abraham, sino los judíos trazan su comienzo más que nada a Jacob. Por eso se llaman israelitas, no se llaman abrahamitas, porque Israel, Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y todos los descendientes físicos de Abraham son considerados a través de la línea de Israel, de Jacob. Pero cuando Dios le mostró a Abraham y le dijo de que él iba a bendecir su descendencia, no sé si Abraham en ese momento entendió todo lo que Dios estaba queriendo dar a conocer, pero por lo menos nosotros hoy, en los finales de la historia, mirando hacia atrás, sí podemos entender que ya Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a tener dos clases de descendencia, porque la Biblia dice que lo sacó y le dijo a Abraham: mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. Y él dijo: así será tu descendencia. Gloria a Dios. Pero también Dios le dijo a Abraham: así como la arena en la orilla del mar, así también será tu descendencia. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que iba a tener una descendencia espiritual en referencia a las estrellas de los cielos, y a la vez iba a tener una descendencia terrenal, física, que se comparó y que la ilustró con la arena a la orilla del mar. Los judíos y los descendientes físicos de Abraham, pues tal vez ninguno de ellos estén aquí. Gloria a Dios. ¿Pueda que sí? No sé. Yo sí sé que yo no soy. Gloria al Señor. Pero menos mal que el Evangelio también es para los gentiles. Pero sí somos descendientes espirituales de Abraham. Y que la línea espiritual va a través de Abraham. Pero Abraham no era el hijo mayor de Taré, sino que era el segundo hijo de Taré. Wow. Ahora, si Dios quería, él bien podría haber hecho que Abraham fuera el primero, o decidir no usar a Abraham, sino usar a Arán, que era su hermano mayor. Pero Dios, a propósito, ya iba mostrando una tendencia, y era que para lo espiritual no estaba pensando en el primogénito, sino en los del segundo nacimiento. Cuando dicen gloria a Dios. Y luego Abraham tuvo dos hijos. Bueno, tuvo un montón después. No sé si le dio Viagra a Dios o qué, pero sí lo sanó bien. Porque después de 120 años él todavía estaba teniendo hijos. Ahí se casó con otra mujer llamada Centura, y dice la Biblia que tuvo hijos e hijas. Quiere decir por lo menos dos hijos y por lo menos dos hijas. Quedó fuerte Abraham. Cuando Dios sana, él sana. Pero su primer hijo no fue Isaac. Su primer hijo fue Ismael. Y precisamente los descendientes de Ismael hoy son los árabes. Y por eso los árabes dicen que ellos son los que tienen derecho a Palestina y esa tierra, porque Ismael fue el primero. Pero Dios le dijo claramente a Abraham que la promesa estaba en Isaac y no en Ismael. Incluso antes que naciera Ismael, ya Dios había dado la promesa. Y Dios había dicho que la promesa iba a ser en el hijo que él específicamente había prometido. Ismael no era el hijo prometido por Dios. Ismael fue una metida de patas. Gloria a Dios. Porque Sara le dijo a Abraham: oye Abraham, parece que Dios necesita ayuda. Dios nunca necesita ayuda. Por eso hay que cumplir con lo que dice Dios al pie de la letra. Bendito sea el Señor. Y ya iban pasando los años desde que Dios había hecho la promesa. Y Sara viene y le dice: bueno, pobrecita, ¿no? Tal vez quería ser honesta. Ella tal vez pues quería honrar a su esposo, aunque le sugiero a cualquier hermana aquí que nunca lo haga. Nunca le ofrezca a otra mujer a su esposo.
Hay algunas que dicen, sobre mi cadáver será. Amén. Pero ella tal vez queriendo cumplir con lo de Dios y se somete y dice, mira Abraham, tengo una esclava, se llama Agar. Como es mi esclava, pues, ¿por qué no te allegas a ella? Y cuando nazca el niño, yo mismo recibiré el niño. Y así, no, Señor. Las cosas de Dios no se hacen así. Se hacen como Él manda. Y cuando las hacemos como Él manda, salen bien. Cuando dicen gloria a Dios. Y nació Ismael. Y miren, los problemas siguen hasta el día de hoy. Miles de años después, y todavía el error de Abraham lo está sintiendo toda la raza humana. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios siguió con su promesa. Incluso cuando nació Isaac, Ismael tenía 14 años de edad. O sea, no era un bebé, otro bebé más ahí, no. Ya tenía 14 años de edad. Es más, la Biblia dice que se burlaba Ismael de Isaac. Y por eso ya Sara dijo, pues mire, la primera idea no me gustó. Y le dijo a Abraham, echa esa mujer de aquí. Wow. Hay que tomar cuidado con la mujer. Es mejor que se hagan las cosas bien, como ven. Quería escuchar un amén femenino, pero fue más masculino que femenino ese amén. Aleluya. Pero en fin, Dios todavía le dijo a Abraham, mira, Ismael sí nació, pero él no es el hijo de promesa. Ismael no era el hijo del que Dios le había prometido a Abraham. ¿Me estoy explicando aquí? No, nació Ismael, pero él no es. Las promesas todas están en el que van a ser. Y luego cuando por fin nace Isaac, y un año antes Dios llegó y le dijo a Abraham, no te preocupes, la promesa todavía está en pie. Todavía, ay, pero mire, 90. Y yo me imagino que Abraham no tanto miraba el cuerpo de él, miraba el cuerpo de ella. Señor, 80 y no puede ser. ¿Cómo no? Es que para Dios no hay nada imposible. Cuando Él dice algo se va a cumplir. Cuando Él dice algo se va a cumplir. Y la Biblia dice que Sara se rió. Y Sara, cuando ella oyó, ella estaba en otra tienda, otra carpa al lado. Y cuando ella escuchó que otra vez Dios le dice a Abraham que él iba a tener un hijo, Sara se rió. Y hasta Dios dijo, ¿por qué se rió Sara? Se lo preguntó al varón, se lo preguntó a Abraham. Ahí me explican ustedes por qué eso es un Dios. Les dejo de tarea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y pobre Sara hasta lo negó. Le mintió a Dios. No, yo no me reí. Sí se había reído. Y cuando nació Isaac, le pusieron el nombre Isaac, que quiere decir risa. El día que nació Isaac, nació la risa. Cuando dicen gloria a Dios. Y eso sí, las promesas de Dios son de alegría, causan alegría. Pero Isaac era el segundo hijo de Abraham. Dios podría haber detenido y podría haber causado que Ismael nunca naciera. Pero Dios estaba queriendo que quedara claro que la línea espiritual y las bendiciones espirituales vienen a través del segundo nacimiento. Un aplauso fuerte para el Señor. Y luego conocemos la historia de Isaac, que Isaac tuvo dos hijos, por cierto, mellizos, gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor de los dos, porque aunque haya mellizos, no nacen a la vez. Gracias a Dios. Amén. Bueno, aguantaría, pero siempre hay un primero y un segundo. Y en el caso de estos dos mellizos, hijos de Isaac, Esaú era el primero y Jacob era el segundo. Y Esaú, cuando él nació,
Y observamos después, Esaú era hombre duro, le gustaba la cacería, andaba, dice que era velludo, le gustaba, era hombre de hombres, aleluya. Wow, este sí va a ser, wow, este va a ser el que, no. Dice la Biblia que antes que nacieran los hijos, porque en aquel entonces no es como hoy, que antes de que nazcan ya saben si son mellizos, si es varón, si es mujer, gloria a Dios. No, en aquel entonces no sabían nada. Y cuando Rebeca se dio cuenta, ella empezó a sentir que como que había una lucha dentro de ella. Ella pensaba que era un mal, que se estaba muriendo. Y cuando hablaron con Dios, y no, lo que pasa es que hay dos naciones en ti. Y Dios le dijo de una vez, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios estaba queriendo mantener de que es el segundo nacimiento. ¿Sí me está explicando? Es el segundo nacimiento que trae la bendición espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios estaba mostrando que como Él magnifica el segundo nacimiento sobre el primero. Ahora conocemos la historia de cómo Jacob, siendo el segundo, pero era más listo, y él engañó primeramente a su hermano y logró que su hermano le vendiera la primogenitura, y aunque lo hizo en una forma engañosa, pero Dios reconoció eso por la sencilla razón que Esaú menospreció las bendiciones de Dios. Yo te diré, hermano, hermana, es mejor que aprecies y valores las bendiciones de Dios, o si no, Dios te las va a quitar y se las va a dar a otro. Bendito sea el Señor. Y luego, cuando llegó el momento en que Isaac ya estaba anciano, ya estaba viejito, y él decidió que iba a dar la bendición como padre, aunque observamos que todavía vivió muchos años después, porque cuando Jacob regresó de haber estado con Labán, todavía estaba vivo Isaac, y eso fue 21 años más tarde. Pero Isaac decidió que iba a dar la bendición, y la mamá metió la cuchara ahí, porque ella escuchó cuando Isaac llamando a traer a Esaú, y dijo, le va a dar la bendición, y Jacob era la favorita o el favorito de la mamá. Hermano, hermana, tú no debes tener hijos favoritos. Todos deben ser favoritos. Es feísimo cuando un padre o una madre muestra preferencia hacia un hijo sobre los demás. Eso marca psicológicamente a todos. Eso ni beneficia al que es preferido, gloria a Dios, porque eso no le ayuda a él o ella tampoco. Al contrario, hace de ellos muy engreídos. Y de los demás siempre sienten que son como si fueran ciudadanos de segunda o hijos de segunda. Gloria a Dios. Pero Rebeca, cuando ella oyó, le dijo a Jacob, a ver, ven, vamos a arreglar este asunto. No, pero ¿cómo se va a dar cuenta mi padre? Yo ni tengo el olor de él, porque él no usa colonia. Él trae el olor del campo. Y yo no huelo como él. Y yo no soy no te preocupes. Yo voy a hacerme responsable de eso. Y engañaron al pobre Isaac. Bien engañadito también. Porque él contento hasta comió de lo que le trajeron y pensó que era venado y resulta que era oveja. Gloria a Dios. Y cuando fue a tocar a Jacob, y dijo, bueno, mi hijo es velludo, la voz como que la siento rara. Pero cuando no, hasta le había puesto miel y debía ser que era muy velludo. Es Esaú, aleluya. Porque tocó alrededor de su cuello y sus brazos, tenía pieles. Y dijo, sí, mi hijo, wow, tenía que ser bien velludo. Aleluya. Pero en fin, lo engañaron. Pero ¿sabe qué? De nuevo, Dios permitió que eso estuviera en pie. Y por eso vemos como Dios lo bendijo tanto a Jacob, porque llevaba la bendición de su padre. Cuando dice gloria a Dios. Pero de nuevo Jacob
era el segundo nacimiento. Ahora cabe decir que todos esos engaños que hizo Jacob, él logró la bendición de Dios y logró la primogenitura y tantas cosas, pero ¿cómo le costó? Porque él tuvo que pasar tremendos sufrimientos con sus mismos hijos. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Gloria a Dios. Y Jacob, para él, José era su hijo predilecto. Ahora, no era un mero capricho en Jacob. José era su hijo predilecto porque en la mente de Jacob, José debía haber sido su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque él se enamoró de Raquel. Y su hermana Lea, que era la mayor, Jacob, cuando él se enamoró de Raquel, él no pensó que era la segunda, aunque por ahí Labán se inventó de que no podía casarse la segunda antes de la primera. Aunque Labán también era muy listo. Y él vio que la bendición de Dios venía con Jacob. Entonces él quiso retenerlo más tiempo. Y le metió gato por liebre al pobre Jacob. Y en vez de que él trabajó 7 años por amor a Raquel, pero a la hora de la hora, ahora yo no sé, a mí me sería difícil que me hagan eso, aleluya. Pero también, quién sabe, un enamorado a veces es mero tonto. Y Jacob, el pobrecito, no checó bien. Y me imagino que Labán se aseguró que estaba bien a oscuras. Cuando se fueron al hotel, digo, a la carpa. Y no fue hasta la mañana siguiente. ¡Wow! Pues no es Raquel, es Lea. Pobrecito Jacob. Pero cuando le fue a reclamar a su suegro, ahora cualquiera iría no a reclamarle, a golpearlo. Suegro, ¿cómo me hiciste esto? Pero cuando fue a reclamarlo, él le dijo, bueno, la ventaja aquí es que vas a tener 2. Pero la ventaja para Labán es que tenía que trabajar 7 años más. ¿Y sabe qué? Pobre Jacob, él no trabajó 14 años. Él terminó trabajando 21 años. Y aún así todavía Labán no lo quería dejar ir. Y Jacob tuvo que romper e irse por la fuerza, y casi lo mata Labán a Jacob por haber intentado eso. Pero menos mal que Dios está protegiendo a Jacob. Pero la Biblia nos muestra cómo Lea empezó a tener hijos. Y cuando cuando Raquel se unió a Jacob y también llegó a ser su mujer, y cabe decir que no pueden tener 2. Amén. Cuidado que alguien salga de aquí diciendo, bueno, en la Biblia Jacob tuvo 2. Pues yo también. No, Señor, es pecado. Es pecado. Y que quede bien clarito que es pecado. Amén. ¿No oigo amenes? Amén. Todavía no oigo buenos amenes. Amén. Y pobre Raquel no le nacían hijos. ¿Por qué Dios permitió eso? Pues, quién sabe. Pero lo cierto es que llegó a desesperarse Raquel. Su hermana Lea tuvo 5 hijos. Y empezó a desesperarse Raquel. Y un día lo agarró a Jacob y le dijo, dame hijos o si no me muero. Y Jacob le dijo, ¿yo soy acaso yo Dios? Yo no te puedo abrir la matriz, pero Dios oyó la desesperación de Raquel. Dios sí contesta la oración. Y nació José. Y José fue el primer hijo de Raquel. Y Raquel era la mujer a quien verdaderamente amaba Jacob. Y en la mente de Jacob, José iba a ser su primer hijo. Pero no lo fue. Su primer hijo fue Rubén.
El primero con Lea. Pero Jacob, en su mente, era el hijo de la segunda mujer, a quien él amó. Y por eso vino bendición a través de José. Es más, toda la descendencia de Jacob, su vida fue salvada por José. Dios podría haber hecho que fuera algún otro hijo de Jacob, pero Dios decidió que iba a ser José. Y José representaba el segundo nacimiento, porque él era el primogénito de la segunda esposa de Jacob, y en la mente de Jacob debía haber sido su primer hijo. ¿Me estoy explicando aquí? Pero lo tremendo de todo este pensamiento, y por eso digo que Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, él dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Nicodemo debería haber notado eso, como lo estoy explicando ahora. Pero lo más increíble es que Jacob lo notó. Y si Jacob lo notó, entonces Nicodemo debería haberlo notado, porque por lo menos debería haberse acordado de lo que hizo Jacob. Porque la Biblia dice que cuando Jacob ya estaba anciano, ciego, y estaba próximo a morir, que le avisaron a José. José había llegado a ser el gobernador de Egipto, allá estaba en sus ocupaciones, y le mandaron a avisar a José y le dijeron: José, tu padre está ya de gravedad. Y José agarra a sus dos hijos y se va donde estaba su padre, en la tierra de Gosén, y llegó allá, porque José, a pesar de la posición tan tremenda que tenía, para él era más importante la bendición de su padre. Amén. Que cualquier otra cosa. Hoy yo te diré, hermano, hermana, no importa qué promoción puedes tener tú en el trabajo, en lo que sea, lo más importante es asegurarte de tener la bendición de Dios en tu vida. Y entonces José decide llegar, y él quiere llegar, él quiere la bendición de Dios, de su padre, perdón, no solo sobre él, sino sobre sus dos hijos. Mire, José fue tan favorito para Abraham que Efraín y Manasés terminaron siendo dos tribus de Israel. Eran nietos, pero Jacob los elevó a la postura, la altura de hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio. Entonces uno de los dos en efecto está tomando el lugar de la tribu de Leví. Sin embargo, y quiero leer lo que dice la Biblia, porque mejor no lo puede explicar cualquiera más que la misma Biblia. En Génesis, el capítulo 43, leyendo desde su versículo 11 hasta el 20, y es una porción algo nutrida, pero aquí describe este cuadro tan increíble. Dice Génesis 43, empezando en su versículo 11 hasta el 20. Y dijo Israel a José, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Ahí estoy, en el 12, ¿no? Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Ese es el 11. Entonces José le sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, refiriéndose a sus dos hijos, a Efraín y Manasés. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Ahora Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Entonces él se está acercando a su padre y decide arreglarle el cuadro para que su padre no se fuera a equivocar. Y dice: y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito.
y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, gloria a Dios, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, Jacob cruzó sus brazos. Amén. Amén. Y cuando él vio que estaba poniendo la mano derecha sobre el menor, aleluya, sobre Efraín, a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, viejo, pero todavía bastante empecinado, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Aleluya. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Gloria a Dios. Jacob demostró, gloria a Dios, que el segundo nacimiento es el que exalta a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremendo. Jacob estaba viejo, estaba por morir, estaba ciego, pero no estaba tonto. Y le dijeron: ya viene José, aquí está José, ok. Y Jacob pensó: él trae sus dos hijos, y yo sé lo que va a hacer José. José va a poner su hijo mayor a mi derecha, y va a poner su hijo menor a mi izquierda. Pero yo sé lo que Dios viene haciendo, y que la bendición espiritual está sobre el segundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y él cruzó su brazo, su mano derecha terminó sobre la cabeza del menor y su mano izquierda sobre el mayor. Y cuando José lo quiso correr: no, Señor, yo sé lo que estoy haciendo, porque Dios exalta el segundo nacimiento por encima del primero. Y si Jacob se dio cuenta de esta forma de obrar de Dios sin tener el libro de Génesis, cuánto más Nicodemo, que conocería muy bien el Antiguo Testamento, él lo debería haber notado. Aleluya. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, o nacer una segunda vez. Ahora, espero que nadie esté pensando: bueno, yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el quinto, ya no me queda nada. No, de eso no se trata aquí. Se trata del segundo nacimiento espiritual. Y como dije anteriormente, ya todos tenemos el primer nacimiento. Gracias a Dios, si no, no podría decir amén. Pero el segundo nacimiento, el segundo nacimiento, sin el segundo nacimiento no hay salvación. Jesús claramente dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese segundo nacimiento? ¿Cómo se aplica hoy en día? Jesús se lo aclaró a Nicodemo cuando él le dijo: ¿cómo puede ser esto? Entonces, en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan, él le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y uno no tiene que ser un teólogo con 6 años de seminario para entender eso, sino que nacer del agua es ser bautizado, y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo.
de Pentecostés, cuando la multitud le preguntó a Pedro y le dijeron a él y a los demás apóstoles, porque no solo era Pedro, no es como algunos intentan decir, es que Pedro se equivocó. No, todos se equivocaron, si así fuera el caso, pero era a todos. Él dijo, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, ¿qué haremos? Y Pedro podría haber dicho, necesitan nacer de nuevo. Ustedes necesitan nacer del agua y del Espíritu. Pero le dio la aplicación: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Y eso es nacer de nuevo. Eso es nacer la segunda vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo pregunto, ¿has nacido 2 veces? O sea, de nuevo. Porque si no, pues aquí está el bautisterio. Hay chanclas, hay batas, hay toallas. Lo que no hay aquí son excusas. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, en este momento te damos gracias, porque tu palabra es clara, incluso es sorprendentemente clara. Y cuando empezamos a indagar, empezamos a escarbar un poquito más profundamente, descubrimos verdades tan extraordinarias y podemos observar cómo tu plan siempre se ha mantenido, Señor, a través de las edades, para que en el final de los tiempos todo aquel que quisiera ser salvo pudiera obedecerte como tú mandas en tu palabra. Toca los corazones y mentes de cada uno, y alguno que todavía no te ha obedecido, que no ha nacido de nuevo, no ha tenido ese segundo nacimiento en su vida, que lo haga en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén.